La Voz Universal TV presenta Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Estamos con su programa Educa COVID-19, con la gentileza de La Voz Universal Radio y La Voz Universal.tv, canal digital. Auspiciado por el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino y el Instituto de Ciencia, Economía, Educación y Salud. Dicho esto, veamos en este programa qué hay para traerles a ustedes en esta semana. Un aspecto que quizás les va a sorprender porque es como poco científico, que es lo que siempre hemos estado machacando, transmitirles información veraz. Menos científico, pero también que responde a ciertas lógicas que no nos las podemos saltar. Y es el papel de la gestión pública. Estamos ante una pandemia, no nos cansamos de repetirlo porque todavía hay gente que parece no entender que esto no lo inventaron los dioses, no lo inventaron los enemigos de los pobres, no lo inventaron los ricos, no lo inventaron, etc. Esto es algo fortuito, aunque puedan haber responsables, algo fortuito que nos tiene a todos en el mundo con la soga al cuello. Y digo la soga al cuello literalmente porque nos descuidamos un poco y pasamos de tener una enfermedad más o menos liviana o nada asintomáticos a vernos rumbo a un hospital, rumbo a una terapia, rumbo a unas intubaciones y rumbo, pues, a la muerte. Así de claro. Entonces, no es chiste lo que estamos hablando. Aunque en países como el nuestro, da la impresión de que la vida vale cero. La vida no vale nada. Triste decirlo, pero es que hay muchos argumentos que serían un tema de otro programa para demostrarles y para convencernos también de que no hemos aprendido a valorar la vida. Porque si no, ¿cómo se explica que haya gente que ante unas recomendaciones sencillas, póngase un barbijo, mantenga la distancia social, la higiene, que tampoco es que hay que ser obsesivo con la higiene, pero barbijo y la distancia social son claves. Y usted está protegido de la pandemia, de la contaminación del virus. Es algo tan sencillo que es increíble que haya gente que no hace caso. Yo estaba el viernes pasado en el CEGIP haciendo un trámite para recuperar un carnet de identidad. Y he tenido que llamarle la atención a la gente que tenía alrededor, porque, oigan, si está marcado en el piso, guarde distancia, y hay un redondo con un pie ahí, y guarde distancia cada metro y algo, pues ahí está el dibujo y una raya. Y he tenido que decirle a la gente, oiga, por favor. Y se me enfadaron. Y si no hubiera habido ahí un guardia, pues que les llamó la atención y al final se pusieron en fila, pues a lo mejor hasta me hubieran pegado. Por decirles que se pongan el barbijo, que no me empujen, que no hagan bollo, que para eso había espacio, había donde hacer la cola, estaba marcado en el piso. Pero ¿qué es lo que tenemos en el cerebro? Pero en el fondo, lo que hemos dicho es que no apreciamos la vida. La vida no vale nada en este país.
Y no solamente en Bolivia, es un poco tradición latinoamericana, de países así, subdesarrollados, qué sé yo, culturalmente, educativamente, en un rango menor, que no le dan aprecio a la vida. Entonces nos dicen, te vas a arriesgar a contaminarte y a morirte, y seguimos en lo mismo. Los micros apretados, las discotecas, los clubes nocturnos, los lugares de reunión, las familias reuniéndose, festejando nomás los cumpleaños y por supuesto las graduaciones, etcétera, como veíamos el año pasado. Cualquier pretexto para estar de nuevo en el bollo y obviamente contaminándonos todos. La medida que han tomado las autoridades de por lo menos el fin de semana guardar una cuarentena, quedarnos en casa, una cosa tan sencilla y tan sana para que compartamos con la familia, para que estemos con ellos, para los niños, con la esposa, con los abuelos, etcétera, pues no, es la rebelión, es la rebelión. Si nadie te ha dicho que tenés que comer churrasco si es que te quedas en la casa, o sea, no tenés por qué pensar, uy, los gastos que voy a hacer. Nadie te ha dicho que es obligatorio comer churrasco. Lo que te han dicho es que te quedes en casa, nada más, y comer locro nomás, comer tu majadito. Por último, lo que comíamos en mi época, cuando Santa Cruz no era tan soberbia como ahora, arroz con huevos fritos, punto. Platazo era. Arroz con huevos fritos. Y pregúntele a cualquier nutricionista, va a ver que ahí tiene todo lo que necesita, no necesita más durante el día. Bueno, estamos ante un tema cultural difícil. Entiendo también a las autoridades que encuentren estos obstáculos para hacer las cosas más simples. Pero también tengo que referirme al tema de la gestión pública de las autoridades, que a veces da la impresión de que es un factor poco importante, y es muy importante. Y ahora lo vamos a tratar para ver. Mire qué curioso. Esto me lo he encontrado en mi WhatsApp, me llegó este videíto, este dato, y lo he tomado como eje para esta exposición. Porque hay unos pocos países que están gobernados por mujeres. Son unos 8. Y hay unos 190 y tantos gobernados por hombres. Mire qué resultado da el gobierno de las mujeres. Vamos a ver la primera, que es nada menos que la señora Angela Merkel, la de Alemania, que le agarró la pandemia en el pleno ejercicio de sus funciones. Y lo encara con mucho señorío, tiene en las manos un país de más de 80 millones de habitantes y que se bate en la pandemia, la peor prácticamente, una de las peores en Europa, y tiene hasta ahora 5.500 muertos. ¿No le llama la atención eso? 5.500 muertos. Me van a oír repetir varias veces esto otro. ¿Bolivia cuántas tiene? 13.000 muertos. Y tenemos 13 millones de habitantes. Tenemos 13. Alemania tiene 83 millones de habitantes, o más, porque las cifras nunca son del día. Y tiene 5.500 muertos. Es una mujer, es una científica, es una física. Bueno, nosotros no vamos a decir qué primer ministro o qué presidente tenemos, etcétera. Pero bueno, vamos a hacer esta relación. Ahí tenemos a Nueva Zelanda. Otra mujer,
joven, que, bueno, nos sorprende. Nueva Zelanda es el país que una vez nomás avisó de la pandemia y puso 5 medidas que se hicieron públicas, se comunicaron por prensa, por televisión, se pusieron carteles y prácticamente nada más. El país siguió funcionando y se cerró. No dejaron ni salir ni entrar a nadie. ¿Cuál es el resultado? 17 muertos. El país entero, menos muertos que Santa Cruz en un día. 17 muertos. En más de un año de pandemia. ¿Y qué población tiene? 5 millones de habitantes. Una mujer joven, también profesional, pero fíjese la sorpresa. Está Taiwán, otra mujer, unos cuantos años más que la anterior, que tiene nada menos que 24 millones, el doble ya que Bolivia. ¿Cuántos muertos? Si yo le pongo, digo, le voy a dar un premio al que acierte, no lo van a acertar. 8. 8 muertos. El mismo virus, en las mismas condiciones, más gente, más aglomeración, más chiquitito el país, todas las condiciones para que aquello hubiera explotado. Pero ahí está otra jovencísima, la primer ministro de Islandia, que es una población chiquitita, claro, porque Islandia está allá al norte, medio perdido, aislado, etc. 10 muertos. Profesional, bueno, de esos que vemos de vez en cuando en la tele, ¿no? Que comen con una vianda en su falda mientras esperan un tren y cosas por el estilo. Claro, igualito que los nuestros, que van en avión, helicóptero, o sea, no se pueden mover si no es con aviones nomás. Estará usted pensando, bueno, ya, ¿qué más? Ahí hay una chica, porque eso ya no es una chica, creo que tiene 34 años, la de Finlandia. Una población de 6 millones de habitantes. ¿Cuántos muertos? 172. Mire, 8, 14, 172, es, bueno, la que más, 80 y tantos millones de la población de Alemania, 5.500. Repito, nosotros somos un país similar en población a esto, con más facilidades para quedar esparcidos en un territorio inmenso, para que tengamos menos contactos, pocas ciudades aglomeradas, pocas aglomeraciones en ciudades importantes. Y sin embargo, bueno, y está Noruega con 5 millones, 194 muertos. Repito, en Santa Cruz solamente, la semana pasada, un día sobrepasamos los 100 muertos en un día. Estamos dando ejemplos de países enteros que no han pasado, no han llegado ni a los 200, otros ni a 100 ni a 50 en el año. Pero no es que sean bichos raros. Ahí está la de Dinamarca, otra joven, profesional, capaz, etcétera, con un país de 5 millones, casi 6 millones de habitantes, que tiene 2.500. Dice, ¿qué pasó con esta? Esta entró en mitad de la pandemia. Hubieron elecciones, renovación de gobierno. Esta se encontró ya con la pandemia encima y sin embargo la controlan y al cabo del tiempo que ha ocurrido, un poco más de un año de pandemia, solamente tiene 2.500 muertos. Bueno, ¿qué es pues qué es lo que han hecho estos países para tener semejantes resultados? Pues lo que han tenido son gente muy preparada, jóvenes la mayoría,
y curiosamente mujeres altamente capacitadas, que han entrado seguramente con la mentalidad que entra pues una ama de casa, ¿no? Ve que se incendia en la cocina el aceite hirviendo, o que de pronto pues se rebalsa la leche, y no empieza a hacer teoría, ni decir que el partido, no el partido, pum, pum, pone la tapa en el aceite y lo apaga, o apaga la llama de la leche, o saca la olla y deja de hervir y deja de rebalsar. Sentido práctico, el instinto femenino, no teorizar, honestidad en la administración pública, cero corrupción, preparación y seguramente mucho amor a su pueblo, oiga. Porque al contrario nos encontramos pues lo que tristemente tenemos como realidades nuestras, latinoamericanas, no solo bolivianas. Está corriendo por ahí algo que es muy significativo, que el presidente de Argentina le dijo a una primer ministra de allá de Escandinavia, no, dice, si nosotros tuviéramos lo que tiene Suecia, no, si nosotros tuviéramos como ha manejado Suecia la pandemia, pues seríamos como Suecia también. Y parece que esta primera ministra le dijo, pero usted no sería presidente. Esa es la gran diferencia. Ninguno de estos irresponsables pues sería nada en esos países. No tienen preparación, y si son preparados son corruptos, etcétera. O sea, y se pringan en cualquier cosa, no atienden la cosa pública. Son unos irresponsables. Y nosotros como país también somos irresponsables porque caemos una y otra vez en elegir a los mismos. Oiga, no sé si es una desgracia. ¿Qué es esto? Vamos a tener que elegir una mujer en las próximas elecciones. Pero que reúna esas condiciones, que esté preparada, que tenga vocación de servicio, que no esté pringada. Como estamos viendo todos los días hacer el ridículo a algunas mujeres políticas en este país. O sea, es competencia de hacer el ridículo. Vamos a hacer una pequeña pausa después de estos que espero que haga mella. La pandemia se puede controlar. La pandemia puede entrar en niveles de racionalidad. Pero para eso tenemos que tener dirigentes. Tenemos que tener autoridades también racionales. Hola, ¿qué tal amigos? Les tengo una maravillosa noticia, porque la organización ICES ha sacado este maravilloso libro llamado Pensadores del Oriente Boliviano. Nuestro libro tiene personalidades como Germán Busch, Sergio Antelo y Andrés Ibáñez. Yo los invito a que ustedes no dejen de tener este libro porque habla de nuestra historia cruceña. Estábamos, al cerrar la primera parte, destacando el liderazgo femenino en los países que han tenido mejor desempeño en el manejo de la pandemia. Será lo que sea, no será el sexo, pero desde luego que es llamativo que 8 o 9 mujeres que gobiernan en sus países han destacado, pero de una manera espectacular respecto a lo que han hecho los hombres, con una pésima gestión prácticamente en todos los países. Hay confianza, hay seguridad, hay competencia. El liderazgo femenino claramente se ha destacado en este año de pandemia. Y tenemos ahí, en resumen, como países como Brasil, obviamente con una población mayor, pero cerca de 500.000 muertes. Argentina con 45 millones de habitantes
y cerca de 78.000 muertes. O sea, por eso repito, no es solo Bolivia. Es que somos, bueno, malos para elegir nuestra clase dirigente, para elegir a quienes nos gobiernan. Esto es gestión pública, porque las vacunas están, plata debe de haber, unos más, otros menos, países más grandes, más chicos, pero la agilidad mental para buscar soluciones. Bolivia con 13 millones, 14.500 muertos. Una cosa es decir 14.500 muertos, otra cosa es que uno de esos 14.000 sea su padre, sea su madre, sea su marido, sea su hijo. Entonces ya le importa a usted un bledo que sean 14.500 o 15.000 o 18.000 o 20.000. Es ese uno, y ese es el tema. Un muerto es un dolor que usted se lo va a llevar el resto de su vida, va a ser una tragedia en la familia, etcétera, etcétera. Y probablemente una historia de una familia que cambió totalmente, porque a lo mejor ese era el que iba a sacar a todos adelante, el que le iba a abrir nuevas esperanzas, ilusiones, el que iba a educar a los hermanos, etcétera. O sea, no se sabe, cambió la historia de una familia la muerte de una sola persona. Pero nuestras autoridades no se dan por enterados. Siguen diciendo 14.558, se necesitaron 25 vacunas y no sé qué, 27, 70. De nada, números que no se dicen nada. Y con una irresponsabilidad total. ¿Qué tiene que ver que haya 1 millón si se han solamente vacunado 200.000? Que se han traído 5 millones y no se estarán guardadas en alguna parte. O que se han inyectado nada más que la primera. ¿Por qué no se habla más claro? Y por último, ¿por qué no nos preocupamos nada más que de vacunar? Podríamos llenar aquí el programa de cifras y ver que estamos lejísimos, ya lo hemos tocado en otro programa, lejísimos de conseguir el 70% de vacunados con las dos vacunas, con las dos dosis. No tenemos vacunados 200.000 y resulta que todavía es con una dosis. No, pues entonces no tenemos nada todavía. Algo tenemos, pero no tenemos pues el esquema completo. Y no es que tengamos que irnos siempre a la referencia de los países escandinavos, a Finlandia. Tenemos a Chile, un país con una población similar, con unos problemas similares, con una ala política radical que ahí, como sea, la quieren deshacer a su pobre república. Un poco como nosotros, que llegamos a bloquear el oxígeno que iba para la gente que estaba hospitalizada. ¿A quién se le ocurre eso? Bueno, pues se nos ocurre a nosotros, los bolivianos. Ahí, que tenga problemas China con 1.400 millones, hombre, comprensible, por 1.400 no podemos hacernos ni la idea de cuánto es eso. Nosotros tenemos 13 millones. Ellos tienen 1.400, o sea, más de 100 veces más que nosotros. Que la India, que tiene una cosa similar. Pero la India ha vacunado más de 300.000 personas. Obviamente que es el fabricante más grande del mundo de vacunas. Y sin embargo, no ha vacunado más que 300.000 personas. En 1.400 millones, pues no es nada. Por eso es que se están muriendo hasta 40.000 por día. Es una cosa pues increíble. De película. Estados Unidos es el que más se acerca a cierto equilibrio porque tiene vacunada ya más de la mitad de su población con las dos dosis, o sea, ya están vacunados, ya están inmunes, y quedarán los casos de eso que a pesar de todo, bueno, se infecta y hasta se muere, pero son excepciones, ya son las excepciones, pero tienen más de la mitad de la población vacunada con las dos dosis. Y hay un 25% que no quiere vacunarse de ninguna manera porque son contrarios a las vacunas y no sé qué. Bueno, ya está. Entonces el 75%, digamos, ya está satisfecho. Unos vacunados porque querían vacunar y los otros porque no quieren vacunarse, pues no tienen vacuna. Les queda muy poco para tener toda su población satisfecha con el manejo de la pandemia.
Que hay más de casi 600.000 muertos. Sí, bueno, pero es que son más de 300 millones de habitantes. Pero ahí está México con 130 y tiene 225.000 muertos. Otra vez volvemos a países con gobiernos irresponsables, desorganizados, donde priman criterios políticos antes que científicos, antes que... Bueno, ¿para qué vamos a seguir? Pero esta imagen que tienen ustedes en la pantalla me sirve para traerles a la conciencia de que más de la mitad de los contagiados lo han hecho en reuniones sociales. He hecho los recuentos a nivel mundial donde se contagió posiblemente usted, más de la mitad, el 53%, lo relaciona con actividades sociales. Una fiesta, una reunión en el trabajo, aunque sea. Una pinche fiesta contaminó a no sé cuántos y de ahí y se sigue. Más de la mitad en el mundo se ha contagiado por irresponsables. Solamente el 19% ha sido relacionado con la atención de enfermos de COVID, sean familiares o en unos hospitales, etc. El 19%. Y el 11% en los mercados, fíjese usted. Probablemente si lo hacemos en Bolivia y en Santa Cruz específicamente, estas cifras serían un poco más altas. Porque qué cabezonada, repito, para no entender la gente de que si está en el mercado tiene que guardar nomás la distancia igual que en cualquier otro lado. Tiene que llevar barbijo, la que vende y la que compra. Los que se han contaminado, a pesar de que la gente le tiene pánico y nosotros tenemos con razón pánico, en un hospital no pasa del 7%. En el conjunto es poca la gente, repito. En un transporte público el 4%, a pesar de que son nuestros cocos en Santa Cruz, donde más de la mitad del mundo se ha contagiado es en las reuniones sociales. Bueno, no parece muy difícil tener que revisar nuestra conducta y decir, bueno, a ver, ¿dónde me meto? ¿Cómo me comporto? Aquí, etc. Yo quisiera que de este programa nos vayamos con un mensaje muy claro. La gestión pública, lo que es responsabilidad del Estado, lo que es el accionar de las autoridades, es la clave para tener un buen resultado en el manejo de la pandemia. No dejemos de exigirle que el ministro hable pues lo mismo que el viceministro y que el otro pinche viceministro y que todos pues hablen, que se pongan de acuerdo antes de hablar qué es lo que van a hablar y que digan con sinceridad, con transparencia, una información que sea confiable. Agarra uno una radio, está el ministro hablando y dice una cosa. Agarra otra radio, está un viceministro y dice otra. Y así. Es un desastre. Es un desastre. Mientras tanto, el mundo de la ciencia, el mundo de la investigación, el mundo de la innovación sigue haciendo sus aportes. Es asombroso, lo tengo que repetir siempre. Es asombroso. Le acaban de dar un premio a 2 miembros de la Universidad de Cambridge, que casi son similares al premio Nobel, es el premio a la tecnología, al avance tecnológico. Varios de estos que han sacado este premio después han sido premio Nobel. ¿Y eso por qué? Porque han conseguido una técnica que hace esto que estamos viendo. Salió antes de ayer un virus, una variante en Inglaterra, ¡pum!, al día siguiente ya se sabe cuál es el genoma, cuál es la estructura de ese virus. Salió una en Sudáfrica, salió una en la India, ese en cuestión de horas ya lo conocemos. ¿Cuánto costó
saber cuál era el genoma humano. 10 años haciendo lo mismo. Y costó más de $1.000 millones. Ahorita tenemos tecnología para hacer casi simultáneamente, o sea, se agarra esto, dice, esto es tal cosa. Casi instantáneamente se puede ver la estructura genética de un virus, de una bacteria, de lo que sea. Y no cuesta ni siquiera $1.000. Imagínense, hace 20 años nos costó más de $1.000 millones y 10 años de trabajo. Ahora lo hacemos casi instantáneo. En esa misma línea se está trabajando ahora en un test nuevo para diagnosticar el COVID-19. Usted se pone delante de una pantalla de un celular, ¡plop! En 3 segundos tiene, no sé si saldrá en rojito, en azulito, o pestañea, algo hará, y dice usted está positivo. Nada que te metan un palo en la nariz ni cosas por el estilo. Ni que te pinchen la vena, ¿no? Una fotito nomás, delante de, como haciéndose una selfie, ¿no? Chic, estás positivo, ¿qué tal? Un test que ya está listo, que se hará, me imagino que popular, si es que algún gobierno como el nuestro no lo prohíbe y que no se use y que no lo traigan y que no sé qué, porque podemos encontrarnos con esa sorpresa. Bueno, esto que nos sirva para enfrentar en el finales del mes de junio, el pico de la pandemia, tercera ola en Bolivia. Tenemos que esmerarnos por cuidar estas cosas tan elementales. No es tanto el virus, no es tanto la pandemia, es nuestras autoridades dirigiendo bien la campaña y nosotros racionalmente comportarnos como tenemos que comportarnos ante un peligro mortal como es el COVID-19. Claro que las improvisaciones de pronto nos sorprenden, ¿no? Ahora, vacaciones, dicen, pero si no estamos en invierno, no estamos en el pico de la pandemia, o sea, estamos en el peor momento para tomar vacaciones. ¿Qué es lo que les ha llevado a tomar esa medida? No lo sé, habría que preguntárselo, qué sé yo, pues a algunos de los responsables, pero lamentablemente tenemos que decir que parece que la vida en Bolivia vale muy poco. Ojalá estas reflexiones nos sirvan a los que nos están siguiendo, a nosotros y a los que nos están siguiendo, y ojalá llegue a oídos de personas que no nos están viendo, pero que tienen en la mano decisiones sobre este tema. Las autoridades educativas no pueden ir sacando otras medidas sin el asesoramiento, la consulta del sector salud. Por ahora, esto ha sido Educa COVID-19. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier.